Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Está con nosotros Douglas Hasbún. Sí, dos mujeres. Douglas Hasbún Jr. hijo de Douglas Hasbún. Saludos a tu papá, un líder sindical histórico. Douglas Hasbún. Entonces está con nosotros. Gran amigo de mi suegra. Presidente de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos. Pero Douglas, ustedes que están denunciando todo el lío que ha habido en las Él está con nosotros justamente por la posición que ellos tienen frente a los anuncios o a los pasos que se están dando para llevar las sedes a manos privadas. Así es. Hasta ahora, Douglas, ¿qué informaciones tienen ustedes de lo que está ocurriendo? Bueno, gracias, Julio, y a todos por el espacio. Bueno, el gobierno ya aclaró algo que a nosotros nos preocupaba. Cuando se mencionó privatización o capitalización o gestión por el sector privado. Lo primero es que nosotros no estamos en contra con ya sea privatización, capitalización o como sea que se quiera llamar. Si es en el caso de lo que está planteando el gobierno ahora mismo es que se va a licitar la gestión de las sedes. Eso libera un poco de toda esta ansiedad y esto alarma y temores que hubieron en la palestra pública en la semana pasada, porque ya por lo menos no se van a privatizar. La capitalización o privatización que ocurrió en el 1999, eso no es lo que va a ocurrir en este caso, por lo menos hasta ahora. Lo que dijo, bueno, hay unas declaraciones recientes del doctor Astacio que dice que no se van a vender los activos que tiene el Estado en la sede, sino que se colocarían en administración privada. Sin embargo, cuando habló Simon Freud, él estaba hablando de que estaban buscando una inversión de 1.600 millones de dólares. Nadie va a traer 1.600 millones de dólares si no es parte del negocio, ¿no? Ahí entonces ellos dos están hablando de cosas distintas. Así es. Bueno, el gobierno tiene que buscar en los próximos años, solamente para programas de reducción de pérdidas, 50.000 millones de pesos en los próximos 5 años. Alrededor de 10.000 millones de pesos anuales. Tenemos dos formas para conseguirlo. O vamos nuevamente a los préstamos multinacionales a través del Banco Mundial y esas cosas, o le damos participación al sector privado. Esa parte por ahí no está clara todavía. Y en su experiencia, el sector privado ha garantizado reducción de pérdidas, porque lo que hace entonces el contribuyente, que tiene que buscar las pérdidas más la ganancia del sector privado participante. Así es. Es decir, esa ha sido la historia. Así es. Entonces, ¿existe otra experiencia? ¿Cree que se puede recuperar la energía que sirven las distribuidoras, el dinero en la calle? Bueno, si se mantiene la superintendencia y se mantiene el Estado como regulador y le damos participación al sector privado para capitalizar las empresas, digamos que sea un capital mixto entre Estado y privado, y se mantienen los controles por el Estado, para nosotros creo que sería lo ideal. El sector privado históricamente es más eficient porque responde a un mercado, ¿no? Nosotros pero aquí no lo fue. Lo que pasó con Unión Fenosa y a principios de década del 2000 y a partir de la capitalización de norte y de sur específicamente, fue una muy mala experiencia y dejó un trauma muy malo en el país. Sí. Nosotros los suplidores sufrimos muchísimo con eso, porque esta capitalización no solamente vio ganancias para sus accionistas, sino que también trajeron con ellos suplidores, contratistas, expertos, incluso a los técnicos, todos los técnicos que estaban, a los locales. Técnicos buenísimos que estaban en la sede fueron sustituidos por técnicos asociados extranjeros. Entonces, eso hizo un daño grandísimo al sector, a la industria. Desplazaron a muchos suplidores, muchísimos contratistas en esa época. Entonces, eso dejó un trauma y de eso sí es que estamos en contra. Si se va a privatizar y se va o capitalizar o pasar al sector privado, que busquen los mecanismos de que apoyen al sector empresarial dominicano y que todos nos beneficiemos sobre esa gestión. Douglas,
en estos días hemos estado nosotros hablando y se ha planteado el asunto con una licitación que hubo. Se han tomado algunas medidas, sobre todo en el este. ¿Ustedes manejan esa información que han hecho como asociación frente a esto? Sí, sí, fue un proceso muy democrático. A nosotros nos alegró mucho de que se hiciera un proceso público, fue bastante transparente. Ah, qué bueno, tú, Eury. Espérate. Fue muy demorado, duró demasiado, duró más de un año la licitación, eso trajo mucho trauma. Hubieron muchas empresas que descalificaron, que impugnaron, pero hasta ahora el proceso ha continuado normal. Muchos de los que participaron eliminaron una parte por las denuncias, o sea que y no es esas impugnaciones lo que retrasa. Sí, obviamente las impugnaciones demoran mucho el proceso. Eso fue una de las cosas que demoraron el proceso. Lo que pasó con las empresas que impugnaron fue que algo muy válido. Atención, Atención, Oli. Es que si yo tengo una especificación de una licitación de las sedes y en medio del proceso me cambian las especificaciones o me aceptan otro suplidor con algunas desviaciones de esa especificación, entonces ahí sí yo voy a impugnar. Sí, pero ellos dijeron que incluso adecuaron alguna al cambiarla en el proceso para favorecer a alguna gente. Sí, lo que pasó fue que hubieron muchas confusiones en las partes técnicas. El Consejo Unificado está intentando también, estamos en el proceso de la unificación de las normas técnicas. Eso fue otro problema que trajo la privatización en el 99, que al darle las EDES, una parte a una empresa europea y otra parte a una empresa americana, nosotros ahora mismo tenemos una especificación para las 3 distribuidoras. Entonces yo como suplidor tengo que tener un cable para EDESUR, un cable para EDENORTE y un cable para EDES. ¿Diferente? Wow. Y así mismo con los transformadores. Y aquí se instalaron equipos europeos, equipos norteamericanos. Así es, porque la Unión Fenosa trajo consigo su norma, que es la norma europea. Sí. En el caso de AES, que estuve se mantuvo la norma americana. Entonces ahora mismo hay un desorden con eso. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, AES fue una vez la más eficiente. Así es. ¿Y por qué ahora resulta tan difícil cobrar? Bueno, en los últimos años, si tú te fijas el índice de pérdida, que es que nosotros siempre nos enfocamos en las pérdidas, del 2012 hasta el 2019 venían reduciendo bastante. Y eso responde a las inversiones que se hicieron en los planes de reducciones de pérdida, que son proyectos financiados que la administración pasada gestionó. Eso se detuvo en el 2020. Y por eso aumentaron de nuevo las pérdidas. Y nuevamente, ¿el retraso en la licitación pudo haber tenido que ver con eso? Es decir, la falta de equipo apropiado para reducir pérdidas. Sí tuvo que ver, porque mientras esperábamos que el proceso, y las mismas sedes esperaban que el proceso se ejecutara, no tenían de otro sino que usar materiales que tenían en su bodega o reciclaje y reutilizando, y ahora mismo se están utilizando muchos transformadores reconstruidos, muchos equipos. ¿Es suficiente la licitación? Es decir, ¿tendremos el material que se requiere de acuerdo al criterio de ustedes como asociación? Nosotros creemos que no, por 2 factores, porque ahora hay un problema de inflación. Entonces los precios que cotizamos al inicio de la licitación no se pueden mantener ahora. Pero hablo del volumen, por ejemplo, la cantidad de transformadores, las cantidades, no del costo, bueno, ya es un tema que debe incluso preverlo la licitación. Así es, sí es. Nosotros creemos que por año sí lo cubre, pero ya pasó un año. Hay que hacer otra licitación ya. Hay que someter otra licitación, igualita. Otra igualita. Así mismo. Entonces, líder, ¿qué tiempo tú tienes en el negocio eléctrico? 10 años. 10 años. Una pregunta, ¿qué tan difícil es que la República Dominicana tenga una iluminación nacional pública y privada, solamente LED? Bueno, ¿qué hay que hacer para eso? Eso se debatió mucho en el pacto eléctrico, mucho. Y hubieron muchos expertos que dieron sus opiniones sobre cómo resolver ese problema. Hay una solución en el pacto. ¿Qué dice? Hay un tema de... Lo primero que hay que resolver es el nivel deficitario de las sedes y quién va a manejar el alumbrado. El alumbrado si es público. El ayuntamiento, si es la sede, si es el sector privado. Tú tienes los datos de cómo se compone el alumbrado entre incandescente, fluorescente y LED. Sí. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Cómo se compone? Bueno, el LED
es la última tecnología eficiente que ahora que es un gas. Un diodo emisor de luz. En un diodo, ¿no? Sí. Eso es lo más eficiente que hay ahora mismo en el mercado y se están reemplazando todas las luminarias hacia allá. De hecho, han hecho grandes inversiones en el sector y ya no hay vuelta atrás. Todo va a ser LED en cuanto al alumbrado público. Dice el Nobel que le entregaron en el 2014 al japonés que creó el LED azul. Dice el Nobel que el mundo gasta el 20% de toda la generación energética en alumbrado. O sea que si nosotros llevamos eso a escala dominicana, el 20% de lo que consumimos sería alumbrado. Como el LED tiene una eficiencia de un 80%, estaríamos haciendo un ahorro energético de un 80% en alumbrado. Si todo fuera LED. Así es. Ahora, ¿qué cantidad de incandescencia y de fluorescencia se importa y se produce aquí? De alumbrado chatarra. Bueno, ese dato no te lo puedo dar exactamente, pero lo que sí es que a lo que vamos es que todo se va a reemplazar por el LED. Eso es definitivo. ¿A qué tiempo tú lo ves? Incluso no solamente eso, se están instalando luminarias inteligentes donde solamente se iluminan cuando se necesita o cierta periodo. La posición que tiene la asociación de ustedes frente a la investigación que tiene abierta el Ministerio Público, que incluye a suplidores bastante importantes, ¿no? Como el caso de los Montillas. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, lo primero es que ninguna de las empresas que están ahora mismo siendo investigadas son parte de la asociación. Okay. Para ser parte de la asociación tienes que pasar un filtro ético y tiene que ser una empresa que haya demostrado que haya crecido de una manera orgánica. Eso nosotros siempre nos velamos mucho. Nosotros estamos colaborando con el Ministerio Público y con el PEPCA en ese sentido, haciendo estudios de mercado y revisando los precios en aquel momento y viendo si la sobrevaloración si realmente se sobrevaloraron o no. Eso nosotros estamos dispuestos y vamos a seguir apoyando en contra de eso. Pero hasta ahora han tenido algún hallazgo que puedan compartir con nosotros. De parte de nosotros, no. Hasta ahí llegamos nosotros. Nosotros no vamos más allá. Porque hay algo importante que hay que aclarar. La asociación Nosotros no somos suplidores que nos beneficiamos por lo que ocurre en las sedes. Nosotros vendemos tanto en el sector privado como en el sector público. Las empresas que le venden a las sedes, normalmente, las que se benefician, son empresas que salen de la noche a la mañana. Las empresas que son parte de nuestra asociación. Eso es dumping. Empresas carpeta. Así es. Las empresas que son de trayectoria familiar, que tienen 30, 40 años, son empresas que todo el mundo las conoce y estamos establecidas desde muchos años. Estas empresas que se benefician por vínculos políticos no son empresas que usted la va a ver en nuestra asociación, por ejemplo. Nosotros siempre nos velamos mucho de eso. Y ese crecimiento que no se justifica o que tiene alguna relación por algún vínculo político, entonces ya nosotros, siempre es una alarma que nosotros denunciamos incluso a las mismas autoridades cuando vemos cosas como esa. Ahora, no nos metemos en la investigación, solamente hacemos unas denuncias y una especie de aporte a esas investigaciones. Okay. Bueno, pues muchas gracias a Douglas Hasbún, presidente de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos. Gracias, Douglas. Gracias, Julio. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.